Zapoteco, Tutunacú. Conoce el Veracruz que vibra en su gente. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. ¿Sabías que, según el INEGI 2020, el Tutunacú tiene un total de 256,344 hablantes a nivel nacional y que ocupa el 8º lugar de las 68 lenguas que existen en México? mientras que en Veracruz ocupa el segundo lugar de las 14 lenguas con un total de 122,595 hablantes, de los cuales 58,935 son hombres y 63,660 son mujeres. La lengua Tutunacú es parte de la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Kashen pastigo ginga kasakaspat makon kamasyan akton tapakachipat wishen tiko ginga kasakaspatit uma kakota nuna tiko kasmat makos ama puchuwe ni kumawa nikan Radio Más chuna chana tiko ginga kasakaspat makon anta pula kawan ni kumakasi Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas uku pues luk pasho wamau spalakata pues luwa tukwamau lekas chuwenanau uma kakota nuna kawanian pi uma taskuhut pues makantashtima Amawa Radio Más chu Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas wishin pues hashpat patit umatas kuhut ningumaklaw mau spalakata nakmasi waksaw ama tachuwin nikumashanan chalak makanan ta ununak Veracruz kpashtagatsiniyaw ama tikukingama kamaktay makon unuk puskuhni ama Alejandra Mota Romero tiku unak pushkunit anta unuk Radio Más chunachana makastawgena Victoriano de la Cruz watikuak pushkunit antak Abeli. Nachana kpashtagatsiniyaw ama kinatalankan Federico Ríos chuputum tiku maktaya makos unuk putas kuhne spalakata nakashpatatit uma quintachuhuincán. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a los que siguen esta transmisión por la página de Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pues estamos muy contentos de iniciar esta plática y en esta tarde nos acompaña la compañera Rocío Flores Yescas. Ella es miembro de la cultura zapoteca. Les recordamos que usted está escuchando el programa Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz, a través de Radio Más por la frecuencia del 107.7, 105.5 en FM y en el centro y en el 106.5 y 101.3 en la zona norte y en el 95.7 en la zona sur. Les recordamos que también pueden seguirnos a través de las redes por parte de Radio Más en www.radiomás.mx y pues como cada miércoles también tenemos la transmisión a través de la página de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y nos apoya en este sentido el compañero Luis Donaldo. Bien, pues vamos a iniciar con el tema que se llama ruptura intergeneracional de la lengua materna, en este caso de la lengua zapoteca. Rocío pagachapayan uma kagota nuna kakinkali shakashi niku tanim petiku wish tuku lis jalalanita. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estamos en esta tarde? Muy bien, Miguel, aquí estamos participando con gusto en esta transmisión, pues, ¿qué te digo? Un poco ansiosa por poder compartir todo esto que realmente, pues,
surge, ¿no? A partir de la ruptura intergeneracional y por supuesto motivar, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando a pues poder cultivar y poder rescatar todas las lenguas que tenemos en nuestro país. Bien, platícanos un poco de la lengua zapoteca, del lugar de donde vienes, para que la gente también conozca. ¿En dónde se ubica el pueblo zapoteco, por ejemplo? Ok, bueno, yo me voy a presentar en la lengua zapoteca de mi pueblo. Diusha Yugutele, Nelagua Rocío Flores y Yescas, Nenaca de Yaudesa, perdón. Lo que dije fue buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Flores y Yescas y vengo de Arroyo Dehesa. Y justamente es ahí donde quiero partir, ¿verdad? Hablarles un poco de mi comunidad. Es una comunidad pequeña al sur de Veracruz, el municipio de Playa Vicente. Muy bien. ¿Cómo es el saludo? Yusham Yugutele. Diusha Yugutele. Yugutele. Es el saludo para decir hola. Para decir buenos días, se utiliza de manera general, por supuesto, como pues también existe un buenas tardes, un noches, ¿verdad? Que pues vamos a hablar de las generalidades, ¿verdad? De cómo se utiliza. Por ejemplo, cuando decimos buena noche, podemos decir barchula. Barchula. Así es. Órale. Y miembros de familiares, así en lengua. Papá, ok. mamá. Básicamente toda mi familia es de raíces zapotecas. Mis abuelos, mis padres. Ahorita vamos a hablar sobre la ruptura, ¿no? ¿Verdad? Que se genera a partir de mis papás, justamente. Muy bien. Entonces el saludo general, ¿nos lo repites para que nuestro público pues empiece como a platicar, también a pronunciar esta lengua? Diushe. Diushe. Queremos decir buenos días a todos. Es Diushe Yugutele. Ok. Para la lengua tutunacú, para las personas que nos están escuchando, pues cuando queremos saludar en lengua tutunacú, decimos tlen para el caso de la Sierra del Totonacapan, y también he escuchado que para algunos municipios de Puebla dicen sqalén. Y también para el caso del tutunacú de la costa dicen qalén para saludar. Es como diferentes formas de saludar. Y también hablando un poco del tutunacú de la costa, tenemos en línea al doctor Ascensión, maestro de la Universidad Veracruzana Intercultural sede Totonacapan. Él es perteneciente a la cultura tutunacú de la región de Papantla. Pasen magaltogana Ascensión Nicolau Huelau Umaca Gotanuna. Pasen Miguel, aquí Wik Nakinchik, aquí Nakin Cachiquín. Nakinchik, uy. Tlan. Muy bien, doctor Ascensión, ya descansando allá en el Totonacapan. ¿Cómo está el clima por allá, doctor? Como dijéramos por acá, Xcacnán, hace mucho calor y afortunadamente ahorita ya está fresco un poco porque está corriendo airecito de la tarde, pero todo el día estuvo muy caluroso por acá. Bien, ya el maestro, el doctor Ascensión nos comentó que para decir que hace calor allá en el Totonacapan, pues se dice Xcacnán. Doctor, tiene un importante mensaje para nuestra audiencia, lo escuchamos. Claro que sí, muchas gracias. Antes de iniciar, pues también les saludo en mi lengua totonaca, Patlengua Huixina Tacamanán Xalac Veracruz, Quihuanicán Ascensión Sarmiento Santiago, Akit Macaltahuaquena, Xalaclanga, Pucaltahuaca, Universidad Veracruzana Intercultural, Xalacaltucunic, Naquespinal, Veracruz. Akit Camac Chihuinan, Tucuya, licenciatura, Saquinin Castillao, Naquin Pucaltahuacacán. Pues de esta manera les puedo compartir con ustedes que primeramente en mi saludo Catlén, nosotros utilizamos el Catlén, que tenemos prácticamente 3 licenciaturas que son muy importantes y que vale mucho la pena compartir con todo el auditorio de Radio y Televisión de Veracruz. Primeramente les comento que tenemos la licenciatura en Derecho con enfoque de pluralismo jurídico, una licenciatura muy bonita que es de donde usted salió, mi estimado Miguel, y que realmente tenemos egresados que nos dan mucha distinción y orgullo para nuestra universidad.
¿De qué trata la licenciatura en Derecho con enfoque de pluralismo jurídico? Es una licenciatura en Derecho que más allá que una licenciatura convencional, tiene también aquellos sistemas normativos comunitarios para la defensa y litigio de los usos y costumbres de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas y rurales, para defender el territorio, las problemáticas que surcan en las comunidades. Esta licenciatura es muy interesante. ¿Por qué? Porque los estudiantes, los egresados, se van a las comunidades, trabajan en comunidades, pero también trabajan prácticamente en fiscalía. Hacen lo mismo que cualquier otro abogado en derecho, pero con el plus que les da el pluralismo jurídico de poder trabajar también con esta área importante de los sistemas normativos comunitarios. Por otra parte, también tenemos la licenciatura en Gestión Intercultural. Esta licenciatura en Gestión Intercultural también los estudiantes pueden salir y dar clases, pueden trabajar en proyectos importantes como Sembrando Vida, Sembrando Bienestar, gestionan proyectos, hacen procuración de fondos y también colaboran con el desarrollo de las comunidades y los pueblos originarios y afrodescendientes, que es muy importante para nosotros, para un desarrollo real y sustentable para todas las regiones interculturales de nuestro estado de Veracruz. Recientemente, apertura también en la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan, una licenciatura que surge como un diplomado latinoamericano que se llamó en su momento Agroecología y Soberanía Alimentaria, y nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, a través de la Universidad Veracruzana Intercultural, crearon la licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria para trabajar la tierra, pero de manera respetuosa, prácticamente haciendo fertilizantes de manera ecológica para un desarrollo real de las comunidades, en donde los jóvenes también se autoempleen, pero pueden trabajar también en instituciones gubernamentales y empresas para implementar prácticas agrícolas sostenibles, pueden dar clases, pueden ser educadores ambientales, investigadores y gestores de proyectos comunitarios, entre otras áreas laborales de gran oportunidad. Debo mencionar prácticamente que estas tres licenciaturas no pagas la ficha, se condona la ficha prácticamente apoyando el beneficio hacia los futuros interesados o los interesados que tengan en alguna de estas tres carreras y que puedan hacer la solicitud de ficha, y de todas maneras, una vez que ya están en la universidad, los estudiantes que queden van a tener todos la beca Benito Juárez, que les permitirá iniciar y concluir exitosamente las licenciaturas elegidas. Muy interesante lo que nos comparte el doctor Ascensión. Ahí está pues la oferta educativa. Incluso es muy grato escuchar que pues la ficha no se paga, a diferencia de otras entidades educativas, y pues la oferta ahí está. Doctor, yo le pregunto si queremos más información, si nuestra audiencia quiere más información acerca de estas carreras, ¿en dónde lo podemos contactar? Claro que sí, con mucho gusto. Primeramente, es importante que vayamos a la página oficial de nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana, que les paso la liga, es www.v.mx/escolar/licenciatura 2026/oferta. O podemos entrar al portal de la UV y donde viene convocatoria 2016 para ingreso a educación superior, le damos clic y nos remite prácticamente a un panel donde vienen toda la oferta educativa de las carreras que tiene convocadas la Universidad Veracruzana. Entre ellas hay un apartado específico que dice V Intercultural, y la V Intercultural está en Huasteca, está en Totonacapan, está en Jalapa, está en Grandes Montañas y en Selvas, que está Tahuicapan. Entonces, yo que estoy en Espinal, le tienen que dar en la Vicerrectoría Poza Rica Tuxpan, en el apartado donde dice Espinal, y ahí pueden encontrar las tres carreras. Otra forma de contactar prácticamente a los responsables de cada una de las carreras, por ejemplo, Agroecología y Soberanía Alimentaria, directamente con el maestro Antonino Santiago Isidro, que es el responsable de la licenciatura, al teléfono 784-124-5156. Repito, 784-124-5156. En el caso de la licenciatura en Derecho con enfoque de pluralismo jurídico, pueden contactar directamente a la maestra Vicky Hernández. Ella es la responsable por el momento de contacto y su teléfono es 784-136-4256. 784-136-4256
Y para concluir, la licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria, bueno, me falta gestión intercultural, perdón, es la maestra Yolanda de León de Santiago. Su teléfono es 784-146-8909. 784-146-8909, o pueden poner directamente en cualquier buscador de Google o cualquier buscador Universidad Veracruzana Intercultural sede de Totonacapan, y se despliega la página oficial de la universidad y ahí vienen los teléfonos de contacto directamente, tanto de teléfono como de correo electrónico institucional. Ascensión, pues muchas gracias, ahí está los contactos y también esta oferta educativa, y quiero mencionarles que de esta forma la Universidad Veracruzana Intercultural pues garantiza el derecho a una educación gratuita y con pertinencia cultural. Doctora Ascensión, nosotros pues nos despedimos, nos vemos pronto en Cumbre Tajín, que también es un evento que se acerca, y por favor, salúdeme mucho a los maestros de UBI sede Totonacapan. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bien, pues ahí está la oferta educativa. En un momento más seguimos con este tema, que es ruptura intergeneracional de la lengua, en este caso la lengua zapoteca, con la compañera Rocío Flores, y usted que nos sintoniza a través de Radio Más y también por vía Facebook por la página de la Academia, pues los invitamos a que nos manden sus saludos y sus comentarios. Seguimos con más. Ahora vamos con una pieza musical a cargo del trío Conquistar Huasteco, un trío allá de Huehuetla, Puebla, un municipio pues también Tutunacú, y vamos a escuchar esto que se llama Jotne. Chatom kolsen hasta kyawian, choy manis atasin, choy manis atasin. Chatom kolsen hasta kyawian, shamak tonton akspulyan, atich na choy kukshitin ko, mengochon makdiyan, pasyo ko'y maktay nanin. La tamat potni, aksni maliw kisha kucho ya, aksni maliw kisha kucho. Lutuwas la tamat potni, lutuwas la tamat potni, aksni maliw kisha kucho, aksni maliw kisha kucho. Lutuwas la tamat potni, tataw katila saktiki, makantay din sa statuno lahat, liwa ka makiwalokni, kitwa mapitso niya waluko. Sakot lapat, kawin to wes lilipunte, kawin to wes lilipunte. Lapet kwa wes sakot lapat, lapet kwa wes sakot lapat, kawin to wes lilipunte, kawin to wes lilipunte. Lapet kwa wes sakot lapat, antani wes kiskinin pat, at sino wes lakapunte metas kinchon at maskika, slagata wes no sakot ne. Chatom sumat, paksto sancho saskilima, paksto sancho skilima. Sakpaski chatom sumat, paksto sancho saskilima, paksto sancho saskilima.
Sakpas kay jatong sumat O kochoy makasinitslat Wakan pimat kasinaman Chukik ligus bukatsan Sakut chukit kas manima Yaw sa patong Tikaktika Tomasewatlatolwan tlen chalchihuecatlali. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmakan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Xtakatzintli tutunaku, wanko piaxnitsukuy tapuksa amajilinin amakolskuhko. Amajilinin qahlakutilajqolon nikumamamineko sen. Xlakan wilaqol nakkasipihne, antan nikutsukuy aqapuklne. Xlakan nineko xanqaxlatamakoy. Wankolajqolon piaxnijili chumaqlipa wa amalajqolon skuhmaqol nakakapuklne. Chumaminimakol sen. En la tradición del pueblo tutunacú, cuando el cielo se oscurece y el viento anuncia la tormenta, no es solo la naturaleza, son los tajines quienes trabajan. Los tajines son los 12 señores del trueno y la lluvia. Viven en los cerros altos, cerca del cielo, y su misión es atraer el agua y cuidar la vida. No nacen ni mueren, siempre han sido tajines. Dicen los abuelos que cuando el trueno retumba y el relámpago cruza el cielo, los tajines están bajando con su vestimenta sagrada, botas, capa y espada. Provocan el viento, la lluvia y el rayo. Por eso, cuando llueve, se guarda respeto. La tormenta no es castigo, es trabajo sagrado. Las sombras guardan su secreto y nuestras deidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan, donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Y nos estuvo apoyando ahí la compañera María Isabel Zárate, parte del equipo de colaboración de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y le mandamos un saludo. Seguimos con esta plática con nuestra compañera Rocío Flores. Rocío, ¿te puedo decir Chío? Claro que sí, Miguel. Chío, en tu familia, ¿quiénes hablaban la lengua zapoteca cuando tú eras niña, y en qué espacios empleaban esta lengua? Bueno, Miguel, te platico. Yo crecí escuchando la lengua indígena zapoteca. Mis abuelos lo hablaban mucho. Mis papás, de repente. em, yo desde pequeña, pues crecí en un entorno donde se hablaba la lengua. Sin embargo, era muy poco lo que yo lograba como entender, porque por lo regular eran pláticas, en las que pues no estaba incluida, ¿no? Entonces, por ahí pues sí hubo cierta cuestión de que, bueno, como yo no estoy platicando con ellos, pues no lo intentaba, ¿verdad? Oh, bien, de ahí va como esta ruptura, ¿no? De que no te Así es. incorporaban en la plática, y pues también no hubo como la necesidad de hablarlo, ¿no? Justamente, así es, Miguel. Y pues, como te decía, de hecho, mi abuelo, cuando hablamos, de repente estamos hablando en español, él habla español y zapoteco, estamos hablando y de repente me habla en zapoteco, ¿no? Y me quedo así como, ¿qué me está diciendo? Y claramente, pues le pregunto, ¿qué fue lo que me dijo? Y ya me lo repite en español.
Entonces es ahí donde de repente pues sí me he familiarizado poco a poco claramente porque pues no lo practico. Ajá. Tlan, Rocío, pues Rocío Kinkali, Xacaltimán, Nicolá, pues Nial, Chuwin, Anchla, Amasha, Tachuwin, Zapoteco, Spalacata, Pilata, Xujuanit, pues ni, Shlach, Sesh, Nana, Shtata, Mascuchas, Chuwin, Angoy, Ama, Zapoteco, pues ni, Nishtali, Chuwin, Angoy, Ama, pues Tzamat, Washpalacata, pues ni, Nial Katzil. Kmashia, Uma, Tapakachipat, Ama, Magaltoquena, Araceli, Gaona, Kingawaniyan. Saludos desde Coxquiwi, muy bien, muy buen trabajo. Capagachapayan, Araceli, Antac Morelos, Coxquiwi. Bob Lisol, Quincawaniyan, saludos maestros, siga compartiendo su lengua. Mashkian Achtum Tapagachipat, Sol, Spalacate Kingagas Lagashpatpat, Uma Cacaotanuna. Shanat Kinkaonian, saludos profe, como siempre, aquí escuchándolo y apoyando este gran proyecto. Pashtakatzinil, Shanat Kapakachapayan, Antánico Wish Wilape. Dionisia Márquez, Kinkaoniman, Yusham Shuchich, Tlen Miguel y licenciada Rocío, saludos, buenas tardes. Kapakachapayan, Kinatalancan, pues Dionisia, Ticuhuilacha, Antac Torre, Orgullo Veracruzano, Chuquinca, Cachlacashmatman. Nachana, Quincawaniman, Ama, Magaltaucana, Félix Antonio Jauregui, Quincawanian, saludos desde la Torre, Orgullo Veracruzano. Muy interesante tema. Creo que los pueblos del sur del estado son los que más están perdiendo sus lenguas y culturas. Por eso es importante que las acciones institucionales se realicen con mayor intensidad en esas regiones. Shlikana tukukinkawaniman ama magastogana Félix ama mapaksinanin antanikuwilakol katuno shpula tamatkan pues kiliskuhutkan spalakata namashiwaksaw shalakmakan kintachuenkan nikuma shwi antauno kimpula tamatkan Veracruz. Bien, vamos a continuar con este tema. Pero ahora nos vamos con esta pieza musical que está en lengua tutunacú a cargo del trío Gallitos de Cachuchumán y se llama Cecilia. Antanak kakiwin, lama kiwekolo. Watiku maktakasha la tamat nakikakiwin. Shlaka maktakasha kiwi chutakashinin ni kumalamakos nakikakiwin. Watiku nila kachishkuwi kiwe kolo. Chukale akamanan takashin shlak. Se tonal notas nechtatagechi iga totome technotza iga invigal. Techihliah teyawipanoti. Onok se toto yahtiktogatiah wistotot. Hinto totsin biga gicha wis. Cecilia Catiniman, Cecilia Catiniman, Maskian su Watakagni, Maskian su Watakagni, Cecilia Catiniman, Cecilia Catiniman, Maskian su Watakagni, con which malana Tatagni, su Antikapaskian, Santa Tanegika Mastika, Lipakachi Paman. Cecilia Kikatnian, Spalakatawis Halala, Spalakatawis Halala, Cecilia Kikatnian, Cecilia Kikatnian, Spalakatawis Halala, Spalakatawis Halala, Cecilia Kikatnian, Wishpashkin Kitatikan, Pitabuan los tamaman, Sunod Kilitaknikan, Antaniko Kitak naman.
ayaw Latirios que canta patin Lisco mau kirling tatakni Kami wag latamayaw Mexico que kanak staktika Pulag stikas bitaw Ushint Axmat, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Nagpulataman litutunaku lakolon lichuenanko pinagkakiwin lamakol puskoyot. Shlakan lamalaktzulakchishkuwin tasiyako. Laklanka shakshakakan kasleko. Chulakman kalchishinko. Shlakan lamakol kakiwin. Pulak ni musing chunakpush. Shlakan lakateko kamananko. Namatseak na koyan mimaklakaskinat. Chunamaktsangka koyan spulak ni kakiwin. Shlakan ni makatatasaninanko. Kashman na makaksakoyan. Kung namaktsang kaputong koyan nakakakiwin ama puskoyot milimalakapustot misakat slakat taninaktsangkaya. En la región de Totonacapan, el pueblo totonacú habla de los duendes, conocido como Puscoyut o Kiwinti. Se dice que son pequeños, de cabeza grande, parecido a niños o a hombrecitos con barba. No son humanos, pero se parecen a nosotros. Viven en el monte, en cuevas, cerros y cerca de arroyos. Son traviesos, esconden cosas y a veces hacen que la gente se pierda en el camino. Muchos relatos cuentan que cuando alguien se desorienta en el monte, puede ser porque un duende lo está confundiendo. No hacen daño grave, solo asustan y enseñan a respetar la naturaleza. La tradición dice que, si alguien se pierde, debe voltearse la camisa para romper el encanto y encontrar la salida. Estas historias nos recuerdan que el monte tiene vida y que debemos caminarlo con respeto. Nagpulataman litutunaku, witamputum tantlin nikumatalilakapasa sitkam, choshkote. Wama tantlinin limasiako nikulatantum chakan lakatuhuay sipi anta nikushtanuma kushe. Shlakata shtamatsiaknit pilanch minitsen. Tantluwa takaslinin shtamakshtuputongo ama kushe. Chukashman ama chakan tlan tamakstul. Chuama shkutish kasamputun ama kushe. Walak chishkuwin makneqol chuchana talakmashtul kiliwatkan. Washlakata lauko akshnilay Pascua katuno pulataman tashtuy ama shatatantlen sitkam nikumalilakapastakaw kinkiltsukutkan. Ama tikutantleko waleko shtalakanukan chuputsakoy tiku nakatlakne. Cuentan los antiguos relatos tutunacú que el dios Sol Chichiní ordenó ocultar el maíz en el corazón de un cerro para salvarlo de un gran diluvio que arrasaría la vida. Cuando las aguas se retiraron, ni el hombre ni los animales lograron recuperar el grano sagrado. Solo el pájaro carpintero, con paciencia y amor, logró abrir el cerro y devolver el maíz al mundo. En la celebración, el tejón, movido por la ambición, intentó robarlo y fue abatido, permitiendo así que el maíz volviera a sembrarse. Para honrar esta hazaña sagrada, el pueblo totonacú ofrenda la danza de los tejoneros, conocida como Xcuti o Sitkam. Los danzantes, ataviados como hombres del campo y portando máscaras de madera y pañoleta de colores, recrean el mito, el cerro, el pájaro carpintero, el tejón y el cazador. La danza, acompañada por guitarra, violín y jarana, simboliza la eterna dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la vida que se cuida y la ambición que destruye. Porque al danzar no solo se recuerda el origen del maíz. Se le ofrenda el cuerpo, el aliento y el paso, para que la vida vuelva a nacer.
Tubutam nontahiyah paap nambiah iga kotsugang hombiah it kuyanghu muam animatia I omi he inye chani he sektawich pa nyom tanwaga ipa iga odoy kita mo guyin odoy kim kita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotsukom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin injung hom muam jawu ap miput hum ni ang hom hempuk kim siga nagpa in kuam netung animatia ining mat pa chani ini naga ipa ipoma iga michagayin in mat muam juhka usangwi kui siga jany wat pa hempuk jachi in mat pa muam waab in pa muam miwas san hum nyom. Los Nuntajuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntajuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Len pasen pagsusyente kuking kakasakasmat mako numa kakotanuna kamalagapasagayan piwisyan kaspapatit kinta chuwenkan voces indígenas de Veracruz kakasakaspapatit antak Radio Más chuna chana antak Facebook la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pues uno quien kamashkian achtum tapakachipat nos manda un saludo la maestra Nelly y nos dice qué gusto escuchar a Rocío y escuchar de su pueblo y del idioma zapoteco. Saludos a ambos y pues nos manda ahí los saludos. Y Beto, el buen Beto, nos manda saludos y dice: saludos Rocío y Miguel, les sintonizamos desde la torre. Orgullo veracruzano, excelente tema. Saludos a Dionisia, que cumplió años la semana pasada y que ahora les está sintonizando a todo volumen. Pashtakatzinis, Beto, Pashtakatzinis, Dionisia, pues les mandamos un saludo a los compañeros que pues, nos están escuchando en esta tarde. Candy Vázquez nos dice: saludos, maestro Miguel, gracias por sus buenas enseñanzas sobre la lengua. Muy bien. La maestra Mariana también nos escribe desde la lengua náhuatl y dice: Noyolpaki, Nikakis, Noyolikni, Rocío Iguanteshuantzin Temachtiani Miguel. Me da gusto escuchar a mi amiga Rocío y a usted, maestro Miguel. Pashtakatzinis, Magaltoquena, Mariana, Pashtakatzinis, Ingamashkipat, Mintapagachipat, Chukinkagaslakashpatpat. Tan uma takalchuwinamao ama kintalakan Rocío, Shlakan Kinkawaniman, pi Nicolás Katzinit Amash Tachuwin Chamaca Nikuma Huanican Zapoteco. Bien, pues seguimos en esta transmisión donde la compañera Rocío nos está platicando sobre cómo pues ya no tuvo esa oportunidad de hablar su lengua materna, que en este caso es la lengua que se habla, que es el zapoteco. Y pues yo quiero preguntarle, Rocío, ¿de pequeña tuviste la intención de aprenderla o ahorita en la actualidad estás aprendiéndolo todavía? Bueno, respondiendo, Miguel, antes que nada, pues un saludo a todos los que nos están sintonizando desde la Beli. En mi lengua sería Yushkule Mustru, entonces, que es gracias, maestro. Bueno, te platico, yo de pequeña, hablamos de primaria, ¿no? Yo sí lo practicaba. Digamos que tenía una maestra que le gustaba mucho fomentar la lengua indígena, ¿sabes? Y por ahí nos ponía de tarea investigar, traducir poemas,
canciones, incluso llegué a participar en encuentros en donde pues se recitaban poemas y poesías también en lengua indígena y español. Por ahí nos ganamos un premio. Éramos aprendiendo, ¿sabes? Memorizando. Sin embargo, pues lo que no se practica todos los días, pues tiende a perderse, ¿verdad? Y justamente fue lo que me sucedió. Yo me memorizaba los poemas, la historia de mi pueblo incluso, pero como no lo practicaba, se me fue como olvidando. Claro, sí hay ciertas palabras, frases que de repente pues sí recordamos, pero pues no hubo esa, pues cultura, ¿verdad? De seguir practicando, de seguir investigando y bueno, ese es el resultado que ahorita tenemos de que no lo podemos hablar o no podemos tener una conversación en lengua zapoteca. Tlan Rocío, tlan tukukingali, xakalipat ixlikana, amatu kuwana, kunakini ninak chuinanao kintachuinkan, pues tapatzangay chuñahli, pues lakachinin talakapastakan nikula aksankan aktum tukuwih kimpulatamatkan. Definitivamente es muy cierto lo que nos platicas y yo quiero que todos nuestros radioescuchas pues recordemos esto que nos habló Rocío. Lo que no se practica todos los días se pierde. Y es precisamente lo que ha pasado con muchas lenguas indígenas. Cuando dejamos de practicarlo, cuando no tenemos con quién hablarlo, pues vamos perdiendo estas lenguas que pues eran potencialmente habladas anteriormente. Rocío, aunque no hables la lengua zapoteca o lo hables medianamente, ¿qué significa para ti esta lengua dentro de tu identidad, de tu cultura? Ok, Miguel, esa es una pregunta bastante interesante y créeme que me emociona mucho el poder estar aquí compartiendo y también, bueno, ¿qué significa? Son mis raíces, es mi tierra, es parte de mi cultura, de todo esto que es parte de mí, de mi esencia y por supuesto me siento muy orgullosa de poder decir que soy una mujer indígena y que pues sabemos, ¿verdad? Por las diferentes cuestiones de que pues no se nos enseñó, por ahí había la creencia, ¿verdad? Que si aprendíamos la lengua ya no íbamos a poder pronunciar bien el español, que había cierta discriminación, ¿verdad? Eso de señalar, uy, es indígena, como si fuera algo malo. Y por eso pues no se nos enseñó, no se nos cultivó de esa manera. Sin embargo, hoy en día pues ya somos personas entes, ¿verdad? Que ya pensamos de una manera diferente, que sabemos que no es, hablar una lengua indígena no significa algo malo o que, por ejemplo, seamos este, pues motivo, ¿verdad?, para ser discriminados. Por supuesto que no, al contrario, es un orgullo total poder decir soy indígena y yo hablo la lengua. Sabemos que ahorita, hago mención, ¿verdad? Yo no hablo totalmente la lengua zapoteca, pero tenemos, por supuesto, la intención de seguir aprendiendo día con día. Estamos por ahí consultando con la familia y claramente seguir cultivándonos, Miguel. Muy bien, Rocío, Pachtagatzin, el Tucuquincahuan, y muchas gracias por lo que nos estás compartiendo. Y qué bueno escuchar que pues hay voluntad, hay disposición para seguir aprendiendo y fomentando pues la lengua que pues hablan tus papás y pues tus abuelos. Aquí tenemos otros saludos, nos dice el director general de la BELI, el maestro Victoriano Teposteco, que habla la lengua náhuatl, nos dice, esperamos que muchos estudiantes puedan seguir estudiando en la UBI y la Universidad Veracruzana, sobre todo sean espacios donde puedan seguir hablando su lengua materna. Saludos desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Reyes Gloria nos dice saludos desde Chapultenango, lengua zoque. Hasta Chapultenango nos están sintonizando y pues también le mandamos un saludo hasta allá en donde se habla la lengua zoque. La chiquita Yescas nos dice, saludos para mi sobrina Rocío
y a usted también muy buenas tardes. Buenas tardes también para ustedes que nos están escribiendo en esta tarde. También nos mandan un saludo muy personal, nos dicen, hola tío, Tlen, Axu Lupita, Natanojlau, Uma Samana. Hola Lupita, te mandamos un saludo desde acá, desde Jalapa, y nos estaremos viendo en los próximos días. Y también quiero aprovechar el espacio para felicitar pues a mi papá, Guasian Achtum Tapakachipatlate, Magatse, Tutumpushum Macao, ni Tutupushum, mi encanta. Pues le mando un saludo también a mi papá, que en días pasados cumplió 60 años ya, y pues en unos días lo estaremos pues visitando. Vamos a seguir hablando de esto, pero ahora nos vamos con una sección que se llama Tantlinin y volvemos con más. En los pueblos de Veracruz, el cuerpo también habla. Hay pasos que no son solo movimiento, son ofrenda, son petición, son memorias que danzan. Es el eco del sol en la tierra, la danza que nace en el ritual y vive en las comunidades indígenas. Bienvenidos a Tantlinin, donde los danzantes conectan el cielo, la tierra y el corazón del pueblo. Nakxpulatamatkan litutunaku, wishatzisaqatantlin. Nikumatantlego akxniwi Pascua nakxpulataman, chanatalaqachixkuwi kimpochinakan. Amatantlin, kiltsukunit latasxamakan, tawan pichatum chixko, xkanit luwa. Chux tamaqskuhnin, sukoqol laqatantlego, xlakata natatlane. Amatantlinin, walego xtaqnukan, nikumalikaxlawaqonit xanat, chuxatamanin, xalaklankapaqa. Waleqox napapax tlaqatkan, chuwaleqox tatanukan xalaqtzitzaqa, nikumatalakatzapaneqonit xanat. Amatantlinin, kaxman wi nakxpulatamatkan litutunaku. La danza de los negritos es una manifestación tradicional del pueblo tutunacú que se realiza durante fiestas patronales y celebraciones comunitarias como ofrenda y agradecimiento a las deidades protectoras. Su origen se relaciona con un antiguo relato colonial sobre la sanación de un joven mordido por una serpiente, cuyo ritual de cantos y movimientos dio origen a esta danza que simboliza la vida, la protección y la memoria colectiva de la comunidad. Los danzantes portan sombreros adornados con flores, plumas y listones, camisas blancas y pantalones negros bordados. Entre los personajes destacan el caporal y la maringuilla. La danza se acompaña con violín y guitarra, cuyos sones marcan el ritmo del taconeo y los movimientos, convirtiéndose en una expresión que preserva la identidad cultural y la tradición del pueblo totonaco. Cuando el ritual termina, la memoria permanece. Esto fue Tantlinin. Danza viva en las comunidades de Veracruz. Nos encontramos en el próximo ritual. Atsuinamau, Alakata Nicolala Upo, pues Talaktangama Amas tuwa lakpukaman, tuwa laksaman, lakawatan, tikuwa lakos ang tanak kimpula tamatkan, punyas chuwin ang putongkoy amas lakmakan tachuwin, usunyas kamasinikan, slat, tse, nyas kamasinako ama tachuwin, na chana wi tiku kinkali akas kamananan, kinkamak tsuwiyan, pues spalakat tapiakinin tamakpaksiyaw, anta sa lakmakan latamananin, lama tutunaku, lama nawa, tenek, y pues kawan ni putunan pi wi lima paksin niku pues kinkakasmatan, chu kinkakasmaktayayan, spalakata ni nakinkaliakas kaman kanan, ni nakinkamaktuhu kanan, spalakata pi sa lakmakan kintachuin kan, stachana ama sa Castilla,
nachana qalish tapal chpalakata namatli waqxaw putum niku wilaw kimpula tamatkan nachana kauniaw laktsukaman laktsaman laqawasan chpalakata nina limashananqoy ama kintachuenkan chpalakata pi akxni natsukuyaw lakstakaw lhuwa pues taskujut nataqasaw chpalakata pi tlan chuenanaw kintachuenkan nikuma lamatenek lamanahuatl usututunaku nikuma wilaqol xamaqan chpalakata lhuwa takatzin anta taqtziaq tamama. Bien, pues seguimos en esta plática con Rocío. Estamos hablando de algunos factores que han incidido en la ruptura intergeneracional, en este caso de la lengua zapoteca, y pues Rocío remarcaba algo muy importante, la discriminación, ¿no? Que a veces pues porque somos objeto de discriminación y pues ya perdemos esta lengua. Y también quiero recordarles que nuestras lenguas indígenas tienen el mismo valor que el español. En México no existe una lengua oficial. Bien, entonces pues existen normativas que amparan el uso de nuestras lenguas originarias. También quiero recordarles a los jóvenes, a los niños, las niñas que nos están escuchando, que hablar una lengua originaria pues también nos abre muchos espacios, tanto en lo educativo, también cuando vamos creciendo, también en lo laboral. Entonces, pues hay que valorizar nuestras lenguas originarias y también hay que posicionarlas, porque por mucho tiempo pues han sido minimizadas. Rocío, isput mauma kiltamakush palakata nalichuinana uma tuku pues akshilma uma kakotanuna y aquí kuneputunan tuku kauneputuna amatiku kinkakashakashmatmakon. Rocío, el tiempo se nos está acabando. ¿Algún mensaje que quieras dar al público que nos está escuchando y también que está siguiendo la transmisión desde Facebook? Dios cuide, Miguel. Pues sí, claro que sí, justamente ese es el punto por el que estamos aquí y antes que nada pues agradecer el espacio. ¿Cuál es el mensaje? Todos los que ahorita nos están escuchando o los que van a sintonizar posteriormente esta transmisión, pues quiero decirles que se sientan orgullosos de las raíces, de hablar la lengua indígena, de practicarlo y sobre todo enseñarle a sus hijos, ¿verdad? Que no se pierda, que no dejemos que se vaya olvidando, ¿verdad? Sabemos que de repente ya hay culturas que incluso se están perdiendo y la lengua indígena es parte de la cultura, es parte de las raíces y es parte de nuestros pueblos originarios. Entonces, esa es la invitación, que pues cada día lo transmitan, que les enseñen, que no permitan, ¿verdad? Que quedemos como indígenas pues fuera. Entonces, pues sería eso, Miguel, sería eso, es la invitación, es la voz y transmitir todo eso que sabemos, ¿verdad? Rocío, muchas gracias por este mensaje muy atinado que nos dices. Y pues a nombre de Radio Más, a nombre de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, nosotros nos vamos despidiendo. Queremos agradecer a Federico Ríos y a su equipo de colaboradores, quienes pues nos ayudan en la sintonización en Radio Más y también por la transmisión de Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, al compañero Luis Donaldo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Kawanian Pashtakatzines es gracias en Tutunacú. Yo les digo, Natanoxau, nos vemos otra vez. Y en zapoteco, ¿cómo sería nos vemos? Yushkulele Nagesagaru. Yushkulele Nagesagaru. Pashtakatzines, Natanoxau. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión.